eh, para practicar todo lo que es el automatismo mediante el uso del PLC, ¿no? Eh, es importante, bueno, tiene varios elementos de esta eh, marca, digamos, el departamento. La cinta consistía, no sé si puedo girar. Ahí está. ¿Ven ahí? Sí. Bueno, esa es la cinta que está en una caja de madera cuando entran al departamento. Está, apenas entras ahí a la izquierda, donde está la parte nuestra, digamos, están algunos PLC, de todo un poco de algunos variadores. ¿De qué constaba la cinta o en qué consistía el trabajo práctico? Básicamente teníamos un dispensador, digamos, que es el que libera una especie de arandelas, ¿sí? Unas arandelas gruesas que van teniendo un centímetro de espesor más o menos. Este dispensador largaba de a una. Después nosotros teníamos acá, que no se llega a ver bien, era un sensor tipo óptico. Este aparatito que está acá era un medidor, mejor dicho, un medidor de altura. Este era un medidor de ancho. Entonces lo que hacíamos nosotros es, con este sensor óptico detectábamos cuando largaba una pieza del dispensador, con este le medíamos la altura y el ancho a esa especie de arandela, y acá teníamos un sensor de tipo inductivo, ¿sí? ¿Ves que dice acá inductivo, transductor inductivo? Entonces, básicamente lo que hacía era, si la pieza estaba fallada, o sea, mal las medidas, la largaba para este recipiente y en función de si eran de arandelas de plástico o metálicas, se activaban unos flippers que las liberaban para algunos de estos dos caminos, ¿sí? Y después se dispensaba acá otra pieza más que las ensamblaba y bueno, las llevaba hasta el final en función de si eran eh, metálicas o no y demás. Nunca se llegó, estuvo parado mucho tiempo, esto nunca se llegó hasta el final, siempre, como siempre andamos con los tiempos medio justos, bueno, programamos bastante, un poco hasta llegar más o menos hasta estos flippers, pero no llegamos hasta la cinta inferior. Acá tenemos una cinta superior, digamos, entonces arranca con un motor de corriente continua y empieza a girar, y acá tenemos una cinta inferior que gira en sentido contrario. Esto es como una interfaz, es una plaqueta en realidad donde están conectados todos los diferentes sensores que tienen la cinta y los motores de los flippers y del dispensador, los motores de la cinta, todo está conectado a esta plaqueta y de esta plaqueta salen todos los cables de señal hacia lo que es el PLC. El PLC, en nuestro caso, es un PLC de tipo también Schneider. Ahora van a ver, cuando hacemos un poquito, que en realidad la cinta venía con otro PLC, no me acuerdo ahora qué marca es, ya seguramente lo vamos a ver, pero en el que las entradas eran, como le decía la clase anterior, se denominaban con X y las salidas con Y. ¿Qué era lo interesante de esto? Bueno, ver de dónde venían todos los cables y cómo estaban conectados a la plaqueta y cómo cada uno de los cables tienen como colores diferentes, marcas diferentes, pues son muchos cables, van conectándose a las diferentes entradas y salidas del PLC. Entonces te quedaba un poco más claro, o ustedes podían ver de una manera más clara cómo estaban conectados todos estos elementos que componen la cinta. Entonces era bastante interesante. Eh, Se me rotó todo. Ustedes me avisan si voy muy rápido porque por ahí yo avanzo y no llegan a ver ustedes. Esto es lo que les decía, las arandelas que largaba el dispensador, algunas de metal, otras de plástico, y estas son las bases que después cuando caían a la parte de abajo se ensamblaban a las arandelas. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos las arandelas correctas que medían 8 milímetros de altura y 20 milímetros de diámetro. Entonces, si estaba mal la altura era porque tenía 7 o 9 milímetros y si estaba mal el ancho era porque tenía 19 o 21 milímetros. Entonces, eso era lo que nosotros medíamos con estos medidores de alto en este caso y de ancho en este caso. Eh, bueno. Este es el tema, acá les hablo un poco de las cintas transportadoras. Esta es una cinta que dice que cuenta con dos cintas transportadoras accionadas por motores de corriente continua, que tiene cajas de engranaje. Bueno, le va contando un poco cómo está compuesta
la cinta. No es que sepa inglés, usé el traductor y más o menos me acuerdo y un poco lo deduzco. Este es el tema de el dispensador de las partes, digamos, que usa un solenoide, lo hace girar, hace como un giro de 90 grados más o menos. Entonces, dispensa de una arandela, de una pieza. Pone que hay dos dispensadores en realidad, uno arriba y el otro abajo que larga la base y el otro que larga la arandela. ¿Ves? Acá está lo que le decía, este sería el dispensador de la parte superior. Entonces, como que esto, por medio de un electroimán, digamos, sale hacia afuera y al salir hace girar este plástico, entonces dispensa una arandela, solamente una. Después cuando se le quita la energía vuelve a su lugar normal y a la siguiente va sacando de una arandela y cae. Esa arandela, fíjense que cae por acá y va a parar directamente a la cinta. Entonces este es uno de los elementos del dispensador. Después teníamos los sensores. Uno de los sensores, en este caso un sensor óptico, un optosensor. Esto lo que hacía básicamente, cuando llegaba una arandela ahí abajo, frenaba la cinta. Un poco porque las arandelas cuando caen acá, caen por acción de la gravedad y pueden caer más adelante, más entonces el sensor óptico les paraba y desde ahí, por medio de un temporizador, sabías dónde tenías que frenar la cinta para llegar justo debajo del medidor de altura. Entonces, cuando llegaba la pieza debajo de la cinta se paraba por un tiempo. Después teníamos el sensor inductivo, que en conjunto con este sensor óptico nos determinaban a nosotros si la arandela era metálica o era de plástico, porque si nos detectaba algo el sensor óptico, pero no nos detectaba nada el sensor inductivo, quiere decir que la arandela era de plástico, porque el sensor inductivo, recuerden ustedes que solo detectaba eh, materiales magnéticos, es decir, materiales de hierro. ¿Sí? Entonces, interactuando con estos dos sensores, ya determinamos si la pieza era metálica o plástica. Luego llegamos a nuestro medidor de altura. Fíjense que cuenta como con un motor, digamos, y baja este hierro, digamos, que es el que termina midiendo el alto de la arandela en la parte, en la parte plana que tiene acá. No lo marca acá, pero algo similar es el medidor de ancho que está acá al lado, que es el que nos mide el ancho de la pieza. Luego tenemos los flippers. Perdón, este era el medidor de ancho, este que está acá. Yo pensé que ya pasaba directamente a los flippers, que es este que está acá. Este es el medidor de ancho. También tiene como un motor que me trae esta pieza metálica y me mide el ancho de la arandela. Estos son los flippers, que de última los que nosotros vamos a programar para que me accionen en función de si la pieza era metálica o de plástico. Todo esto parece muy fácil, pero cuando empezamos a programar en el PLC son muchísimas instrucciones que hay que cargar y por eso nunca se llegaba bien hasta el final, siempre llegamos más o menos hasta acá, pero con eso ya salía bastante, digamos. O sea, ya se podía ver bastante la importancia. Bueno, acá están los flippers, el ensamblamiento de las piezas, digamos. Bueno, ahí en el laboratorio tenemos las que tienen dos cintas. Viene una que es solamente una cinta superior. Acá tenemos el tema de los PLC. Quería llegar a mostrarles un poco. Eh, Acá fíjense ustedes, lo que tenemos es a qué corresponde cada uno de los pins que van a ser instrucciones que se van a conectar al PLC. El solenoide 3 correspondiente al segundo flipper, el solenoide 1 correspondiente, perdón, el solenoide 2 correspondiente al primer flipper, el solenoide 1 corresponde al medidor de diámetro. Bueno, están todas las abreviaturas de cada uno de los elementos que componen la cinta y ya vamos a ver más abajo cómo se van conectando, o sea, a qué partes del PLC se van conectando. Aquí tenemos otra imagen de la cinta de vuelta, de las cintas, digamos.
Esto está bueno. Por ejemplo, el solenoide 3 se conectaba a la entrada 0 del PLC. El solenoide 2 se conectaba a la entrada 1. El solenoide 1 se conectaba a la entrada 5 y así. Estas son diferentes señales que ahora, conforme avancemos, lo van a ir viendo ustedes. Fíjense que, por ejemplo, este dice COMP1, es la cinta 1, está conectada a la entrada 3 del PLC. Cuando hablamos de chut, si no me equivoco, son los flippers, están conectados también a las entradas, o las salidas, perdón, a las salidas. Claro, porque es el accionamiento de los solenoides. Es decir, si yo tengo que hacer accionar la bobina de un solenoide, lo tengo que conectar a la salida del PLC, ¿sí? Para que me energice el solenoide y empiece a funcionar, ya sea los flippers, o sea el medidor, el motor del medidor de altura, o sea la cinta, ¿sí? Todos estos están conectados a las salidas del PLC, ¿sí? Medidor de ancho, medidor de alto. Fíjese que las entradas son más de señales, por ejemplo, el botón de stop, que está conectado en el X0, los sensores ópticos, que nos van a estar midiendo cuando pase una pieza, el sensor inductivo, que está conectado a la entrada 6, ¿sí? Fíjense ustedes que, en este caso, el PLC que utiliza, o que utilizaría la cinta si tuviera el PLC que trae, el PLC de la marca Mitsubishi, fíjense. Entonces, las entradas ya están, tienen otra nomenclatura, X e Y. El botón de Start estaba en esta plaquetita, había dos botones, uno rojo y uno verde, y estaba el botón de Start y esto. Entonces, el botón de Start estaba en la entrada 7. Bueno, y así todas las entradas están en esta tabla, diciéndoles a ustedes a qué corresponden, y todas las salidas. Acá esta imagen también está muy buena, fíjense, están todas los pines, las entradas y salidas del PLC, con sus correspondientes. Fíjense, en el X1, en el X0 está stop. Si ustedes se van acá arriba, el stop debería estar en el X0. X0 stop. Está también, por ejemplo, el sensor óptico número 1 está en el X4. Bueno, busquemos el sensor óptico 1 en la entrada número 4. Y así. Entonces, tienen todas las entradas conectadas a todos serían los captores conectados a las entradas. Y en las salidas tenemos van a ser los que nos van a activar los diferentes elementos que componen la cinta. Por ejemplo, el solenoide 3, el solenoide 2, el dispensador. Todos ustedes fíjense que todos esos elementos necesitan de energía. Puede ser, el dispensador va a ser seguramente una bobina que me hace mover el eje y girar ese plástico que tenía. La cinta es un motor de corriente continua. El medidor de altura también va a ser un motor. En el caso de los flippers van a ser seguramente algún tipo de electroimán. ¿Sí? La cinta de abajo son todos elementos que necesitan de energía para hacer acción. Y estos son sensores. Son las señales de los sensores, todas conectadas a las entradas. Está bueno que noten esa diferencia. Acá les hablo si conectamos otro PLC que no sea el que trae la cinta. Lo que tenemos acá es una lista de instrucción para testear este programa. Fíjense lo que hablábamos nosotros, de la entrada 007, setea un byte interno M10, después lee ese byte interno M10 y setea un byte interno M11. Esto es muy difícil de ver, si yo se los cuento así, pero ahora cuando avancemos un poquito más, ya les muestro. ¿Sí? O sea, está en lista de instrucción. Sería todo el programa. Pero esto va avanzando de a poco. ¿Sí? Esto es lo que la idea de esto es hacerlo de la forma más didáctica posible. Entonces, vamos a ir a la primera parte, así les muestro. ¿Qué va a hacer al principio la cinta? Básicamente va a fijarse que los medidores de alto y de ancho estén centrados en su punto muerto superior, digamos.
porque puede haber pasado que la cinta se haya parado intempestivamente. Entonces, lo que hace antes de arrancar es ver que el medidor de alto y de ancho estén en su punto superior. Entonces, tanto el medidor de ancho como de alto tienen una señal que indica cuando está en su punto muerto superior. Entonces, esto es como un diagrama de flujo en donde dice, bueno, arrancamos. ¿Está la cinta en su punto muerto superior? Sí, bueno, para el motor del medidor de altura. Y si no, arranca el motor del medidor de altura hasta llegar al punto muerto superior. Básicamente sería el diagrama de flujo. Nosotros no lo estudiamos mucho, pero se los cuento para conozcan un poco. Acá está diciendo el motor del medidor de altura, cómo está, con su abreviatura, digamos, y nos dice que tiene una salida, una salida. Hay una señal también que llegó a su punto muerto superior, que tiene esta abreviatura y que tiene también una entrada, y el botón de arranque que tiene una entrada. Entonces, ¿qué nos hace hacer? Básicamente nos dice, si nos fuéramos a la tablita que tenemos ahí arriba o a la imagen del PLC con todas las entradas y las salidas, veríamos que el motor del medidor de altura, o sea, está conectado a la entrada 4 y las señales, ya sea de que estamos en el punto muerto superior, está conectado en la X2 y la Start, digamos, para arrancar, está conectado en el X7. Entonces les marca primero, lista de instrucción, 1, leer la entrada 07, después les dice que eso lo traslades a la salida I04. Que la I04 es el medidor de altura. Y nada más, es decir que tenemos un contacto normal abierto y un traslado directamente a la bobina I004. Esto me gustaría mostrárselo en el PLC. Así que vamos a hacer una cosa. Denme 5 minutos, voy a reiniciar la compu, a ver si se me acomoda el programa y nos volvemos a conectar, ¿les parece? Bueno, Cinco, bueno. minu- 5 minutitos, reinicio la compu, a ver si me agarra el programita y les voy mostrando para que se entienda un poquito más, si no, no van a entender mucho. 5 minutitos y se conectan de vuelta, con la misma contraseña también. ¿Sí? Ok, ingeniero. Que no se reconecte lo. Bueno, que por suerte ahí agarró aparentemente el programa, así que como todos ya habían visto, o sea, una vez que inician y le dan a crear el programa o a abrirlo, se van a describir. Acá tienen para elegir los tipos de PLC. En el caso nuestro, tenemos una base compacta que es el TWDL-CA de corriente alterna 40, que es el 40 entradas salidas. ¿Sí? Eligen ese PLC. Una vez que lo eligieron, entonces pueden ir directamente a se pueden ir directamente a programar, ¿sí? Acá puede configurar ustedes la entrada y la salida, tal como le había dicho Gustavo en la primera clase que vimos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en lo que es la cinta. Les quiero explicar en 10 minutos por si no lo vieron. ¿Vieron temporizadores y contadores con Gustavo? Todos los tipos de temporizadores y el contador, todas las entradas y las salidas que tiene. O se las explico así, les sirve para el jueves. Sí, a las dos cosas. La vimos y no viene mal el repaso. Bueno, dale, hacemos eso. Hacemos una pausa entonces en lo de la cinta, que era más o menos para que conozcan de qué trataba, y vemos el temporizador y el contador, y vemos un poquito los bytes internos, ya que estamos. Bueno, ahí como ustedes vieron, yo lo único que hice fue agregué un renglón desde acá. Vamos a ver primero los tres tipos de temporizadores. Eh, Voy a ir sin hacer toda la lógica de entrada que hacemos normalmente para los motores. Voy a poner directamente una entrada, o sea un normal abierto en este caso. Voy a poner un temporizador y voy a poner una salida. Como ustedes saben, esta salida la podría dejar vacía y directamente poner acá, asociarlo por porcentaje
tm0.q y ya directamente lo estoy asociando al temporizador, pero no viene el caso. Vamos a conectar una entrada acá, que por ejemplo va a ser porcentaje i 0.0 o 0.1. Acá estamos haciendo referencia a cualquiera de las entradas. Por ejemplo, las que veíamos recién en el PLC de la cinta, vieron que tenía, no me acuerdo cuántas entradas, tenía como unas 15, 16. Entonces, con este 0.1, 0.2, 0.3, estamos haciendo referencia a alguna de esas entradas. Por defecto, bueno, me agregó el temporizador 0 y tenemos, podemos seleccionar acá tipo TON, tipo TOF o tipo TP. Vamos a ir viéndolo uno a uno. Vamos a dejar el tipo TON ahora. Vamos a poner en base de tiempo, fíjense, en base de tiempo ustedes tienen 1 milisegundo, 10 milisegundos, 100 milisegundos, 1 segundo o 1 minuto. Vamos a dejar 1 segundo. Y acá tenemos la preselección, es decir, si yo selecciono 100 milisegundos y lo multiplico por 1999, o si fuera 1 minuto y multiplicarlo por el factor que tenemos acá al lado. Vamos a dejar 1 segundo y vamos a seleccionar, por ejemplo, 10 acá. Entonces, ¿qué va a quedar? 10 segundos. ¿Sí? Bastante fácil, de acuerdo a lo que toca Ingeniero, hacer. una Sí, consulta. sí, sí, En los tipos tenemos el sí. TEON, que es retardo de conexión, TEOF, retardo de desconexión, y el tercero, ¿qué tipo era? TP, eso te da un pulso, ahí lo vamos a ver. Tipo, da como un escalón durante un cierto tiempo. Ya ahora lo vemos. Vamos a ver los tres. Ah, bien. Vamos a ver los tres así los conocen. Bueno, así que ahí programé el TM0. Vamos a hacer una cosa. Vamos a programar el TM1, va a ser un tipo TOF, ¿sí? También le vamos a dar un segundo acá de base de tiempo y le vamos a dar 10 segundos de preselección, digamos, multiplicador. Y al TM2 le vamos a dar un TP, le vamos a dar un segundo, ya, le vamos a dar, a ver que no se haga tan largo. Bueno, entonces nos vamos de vuelta a programar acá arriba, volvemos a aparecer acá. Gustavo les había dicho, esto figura en rojo porque algún error hay. Bueno, el error claramente es que no tenemos definida la salida. Para hacerlo fácil, le vamos a poner porcentaje Q 0.0. Ya después vamos a ver otra cosa. Ahí ya se puso en amarillo, quiere decir que ya no está tan mal. Si ustedes quieren, molesta mucho la barra esta del Zoom. Con este tilde que está acá al lado de la simulación y de guardar, con este tilde ustedes verifican que lo que hicieron esté bien, es que se le pone en verde, porque no hay errores, al menos el programa no detecta errores. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo con la entrada 1, puede ser por ejemplo un pulsador, o lo que sea que tenga conectado a la entrada 1, voy a activar mi temporizador TM0, que es del tipo TON, ¿sí? Este está programado para 10 segundos. Y me debería accionar la salida 0 del PLC. Así que cuando le damos a simular, acá abajo, ¿sí? Aparecen 20.000 ventanas. Esto es para programar fecha y la hora, en el caso que pongamos relojes, pero bueno, no viene al caso. Ahí está. Ustedes tengan en cuenta de darle siempre, porque si no, por ahí uno se va a olvidar, le tienen que dar acá el play. Y esto le tienen que dar que está en RAM en verde, para que esté funcionando, para que esté simulando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar la entrada 1 y vamos a ver qué pasa. Simplemente cliqueamos acá. El temporizador comienza a contar. Va a contar los 10 segundos. Fíjese que la salida está desenergizada todavía, ¿no? Cuando llegue a los 10, se me va a energizar la salida. O sea, la típica función que tiene el temporizador. Cuando nosotros lo energizamos, en el caso de un retardo a la conexión, como es este, cuenta un cierto tiempo y después energiza. Fíjense de vuelta. Energizo, va a empezar a contar. Y al cabo de los 10 segundos se me energiza la salida. ¿Sí? Esa es la función del temporizador tipo TON. Pauso a esto. Vámonos de vuelta a la parte de dibujar. Se hace algo de la simulación.
bueno, como yo lo había programado que el TM1 iba a ser un retardo a la desconexión, entonces directamente cambiando acá se me debería cambiar el temporizador. Fíjense que puse TM1 y se me pasó directamente el tipo TOF. Cuando yo tenía el TM0 acá arriba, ves que dice tipo TON. Y si pusiera el TM2, van a saber ustedes que es un tipo TP. ¿Sí? No sé si se van a ver. Entonces vamos directamente al TM1, tipo TOF, vamos a dejar la salida como está y la vamos a ir haciendo. Bueno, ahí está, se puso en verde. Entonces le damos a la entrada 1. Fíjense que ahora yo instantáneamente energicé la entrada 1, se me activó la salida. No hubo ningún tiempo de retardo, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Cuando yo desenergice la entrada, voy a desenergizar ahora, la salida me queda energizada durante el tiempo que yo le programe. Fíjense, la salida está energizada, está contando 7, 8, 9, 10. Y ahí desenergizo la salida. ¿Sí? Bueno, diferencia fundamental entonces entre un temporizador tipo TON y TOF, o como lo denominábamos antes, que era con retardo a la conexión o con retardo a la desconexión. Vamos a ver el otro que capaz era un poquito más raro, que no lo habíamos usado nunca. Sería el tipo TP, que nosotros lo habíamos configurado como el TM2. Fíjense ustedes que si ustedes configuran todos los valores previamente, acá en programar se van ustedes a configurar, y acá si ustedes configuran todos los valores previamente, directamente cambiándole el nombre, ya el programa tiene guardado qué es cada cosa, ¿no? Entonces, como yo había configurado los tres temporizadores, directamente cambiándole el nombre, se me cambia el temporizador. Bueno, entonces era un tipo TP. Si no entienden algo, me frenan, ¿eh? Me voy a simular. ¿Qué debería hacer este? Este temporizador lo que va a hacer, el tipo TP, que es un tipo de pulso, digamos, me va a energizar la salida durante 10 segundos. Independientemente, o sea, cuando yo le dé la entrada, la salida va a permanecer energizada durante 10 segundos. Fíjense. Bueno, eso es lo que pasa. Hay que acordarse de darle play. Ahí está en run. Entonces le damos al 1. Se energiza la salida y va a permanecer energizado durante 10 segundos. A los 10 segundos se debería desenergizar. Ahí se desenergiza. ¿Sí? Ingeniero, si yo ahí corto la entrada, se corta también la salida, ¿no? Mientras está activado, digo. No, eso le iba a mostrar justo, que me adelantaste un chiquitín, pero si yo le Ah, doy a perdón, la perdón. entrada, no pasa nada. Era justo lo que le iba a decir. Y yo corto la salida, la entrada, perdón, la salida sigue estando en 1. Entonces, a ver, yo ya le saqué la señal. Lo vuelvo a hacer ahora para que lo vean. Le doy, se energiza, pero la saco rápido, como si fuese un pulsador, no importa. La señal en la salida sigue estando durante el tiempo que nosotros la hayamos programado y ahí se corta. ¿Sí? Ese es el temporizador tipo TP. Bastante interesante, puede resultar muy útil. Bueno, vamos a salir de acá. O sea que no Sí. sería más que un retardo a la conexión que no necesita estar energizado todo el tiempo. No, te diría que no, porque en el TP la salida se energiza instantáneamente. Lo que hace el TP es mantenerte un pulso o una salida en 1 mientras, durante el tiempo que vos hayas programado. El retardo a la conexión lo que hace a vos es retardarte la señal durante el tiempo que vos le pusiste. No sé si te acuerdas. Fíjate. Pues, Sí, me confundí. bien, bien. Bueno, entonces esos serían los tres tipos de temporizadores que tenemos. ¿Qué podemos hacer nosotros por ahí? Por ejemplo,
Antes de irnos esto lo vamos a cambiar, le vamos a poner una bobina tipo set, ¿sí? Pero vamos a, por eso se pone un porcentaje, ¿no? Acá. Esta bobina set lo que va a hacer es, ¿vieron dónde estaba, no? Acá arriba en esta paleta está la bobina set y la bobina reset. Esta bobina set me va a activar todos los M1 que yo tenga. Así que si yo otro. Si yo tengo acá, por ejemplo, un M1 y tengo un M1 acá también, son dos bytes internos. Bien. Y vamos a poner otro renglón más acá abajo, en donde vamos a tener una señal nueva que va a ser el porcentaje I01 ahora. Y 0. Perdón, le puse y 0.1. Lo que va a hacer esa es un reset de el M1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, bueno, está aquí el temporizador para el inicio nomás, pero la salida del temporizador me va a setear todos los bytes internos M1 que haya en el programa. Que si tenemos tiempo de seguir viendo la programación de la cinta, se van a dar cuenta que hay muchísimos. Se usan muchísimo los bytes internos, sea M1, M2, el que sea, se usan muy mucho. Pero por más que se me corte a mí, que el temporizador ya se quede sin señal, la bobina set, o sea, hace que quede energizado siempre todos los M1, hasta tanto yo le dé a la bobina reset, que puede ser con una entrada o con lo que sea, ¿sí? O sea, un contador, que me dé una señal, lo que sea. Yo, el contacto reset, o sea, la bobina reset la activo con lo que sea. Le damos, vemos que están todo en verde, le damos a la simulación. Vamos a darle al play. No sé si ustedes ven la idea del cuadrito, pero bueno, ahí está en red. Si yo le doy a la entrada, para que acá mando un ojo, porque llamé igual a la entrada para resetear que para setear. O sea, acá lo puse 01, yo pensé que le había puesto 00, y acá también, entonces la entrada para el temporizador es la misma que para resetear. Así que vamos a esta lo voy a llamar 0. No sé si entendieron lo que pasó, pero estaba usando la misma entrada para energizar el temporizador que para resetear. Por eso nos podía complicar un poquito la programación. Bueno, entonces le voy a dar a la entrada 1. Es un temporizador tipo TOF, perdón. Pensé que era tipo TON, tipo TOF. ¿Qué va a pasar cuando yo lo desenergice? Va a seguir, pero la bobina set va a seguir siempre energizada. ¿Por qué? Hasta que fíjense que el temporizador ya terminó de contar y todo sigue energizado. Que la bobina set me está energizando todos los contactos que sean M1. M1, M1, M1. Incluso yo acá, a este lo podría haber llamado por decir algún tipo de Q y va a estar energizada porque el contacto M1 está energizado. O sea que no necesariamente tiene que ser acá. Es decir, yo mediante este M1 estaba, por ejemplo, activando una salida, lo que sea. ¿Cómo hago yo entonces ahora para resetear esto? Bueno, entonces yo tengo la entrada 0, que puede ser otro tipo de pulsador o lo que sea, entonces yo le doy a la entrada 0 y me debería resetear todo lo que estaba seteado por la bobina M1. Fíjense que se reseteó todo. Cerro acá y se me reseteó todo. Entonces, ese es el principio de la bobina set y reset. ¿Está claro? Perdón, ingeniero, Sí. ¿podría repetir cómo se configura la bobina set? Claro, no, básicamente, más que configurarlo, yo la elegí de acá arriba, ¿sí? Si yo me paro, lo voy a borrar ahora.
la borro. De acá arriba, donde están todas las bobinas, me hago para el costado con estas flechitas verdes que están acá. Hay varias cosas que nosotros no vemos, incluso alguna hay que no conozco. Y hay una que está la bobina y tiene la S en medio, esa sería la bobina set. Y esa bobina set lo que va a hacer es setearme, es decir, llevarme a 1 a todo lo que yo correspondo. Por ejemplo, yo puse recién M1, que es un byte interno, pero podría ser, por ejemplo, setear la salida Q0.1. ¿Sí? Q0.1. Entonces, me va a llevar esto, todo lo que sea Q0.1, me lo va a llevar a 1. Vamos a ver, lo voy a borrar, que es al inicio. Y vamos a dejar. Entonces, este también lo vamos a borrar porque está el vicio. ¿Qué va a pasar? Por más que yo le saque la señal a la entrada, esto va a quedar siempre energizado porque lo seteé. Esto y todo lo que tenga yo como Q01. Vamos a poner por acá algo más. Tengo una salida acá también Q01. Que la vamos a tener con un contacto acá que va a ser cualquiera. Una entrada cualquiera, lejos, como para que nada que ver. Pero cuando yo setee acá, se me va a setear esta bobina Q01. Fijémonos, a ver qué pasa. ¿Qué debería pasar? Cuando yo le dé a la entrada 1, como esto es una bobina set, me debería llevar a 1, o sea, me va a activar la salida de todas las Q01. Falta ¿Cómo? el Y no- botón de run. sí, me había asustado, pensé que no me estaba funcionando. Como dije, no me estaría funcionando por acá. Set 0.1. Vamos a hacerlo con el byte interno, entonces, porque a lo mejor no lo puedo llevar a la salida. Lo voy a hacer de vuelta con el byte interno. En vez de usar una salida, voy a usar un byte interno. Bueno, esto cuando se programa pasa mucho, ¿no? Es renegar a veces hasta que vamos de vuelta. Ahora sí, debería darle al 1. Y no estaría funcionando. No sé qué pasó. Pero sí se funcionaba. Es raro. Es raro. Bueno. Perdón. Por alguna extraña razón no me dejó de funcionar la, la bobina set y reset. No sé qué pasó. ¿Qué debería pasar? Les comento, no sé si se me clavó la compu o estoy mandando un mosquito yo. Pero básicamente lo que debería pasar es, si yo le doy a la entrada 0,1, la bobina set me debería llevar a 1. Claro, no, es que no, fíjense. Eh, no, no, parece que tenía un error ahí. Perdón. ¿Qué debería pasar? Cuando yo active la entrada 1, me debería llevar a 1, como pasó recién cuando teníamos el temporizador,
todos los bytes internos M1, ¿sí? Me debería setear todos los bytes internos, este y este me lo debería setear y llevar a 1. Cuando yo active la entrada 0, me debería resetear todo esto que quedó seteado, que me lo llevó a 1, la bobina set, me lo debería resetear este contacto 0. Para eso, evidentemente, voy a tener que tener esta señal, que ya, o sea, esta señal, por más que yo la saque, la bobina queda seteada en 1. Vamos a ver volviendo para un temporizador a ver si funciona. Entonces, ingeniero, Sí, para que me quede claro, aunque sí, yo saque la entrada, la bobina ya va a estar seteada en sí, 1 y todo sí. junto con esa bobina va a estar en 1, digamos. Siempre va a estar en 1. No sé por qué ahora no me está funcionando, pero no sé si se me clavó todo o qué pasa, pero a Perfecto, ver, gracias. vamos a darle simulación, a ver si ahora agarra. Dijimos que la entrada 1. Fíjense que ahora no, hay algo que me está fallando acá, que no me está dejando, porque recién con el temporizador me andaba, ¿se acuerdan? Y ahora no estaría funcionando, no sé por qué. Puedo estar teniendo un error yo y no me estoy dando cuenta, o el programita me está haciendo renegar, una de dos. Pero bueno, la idea es esa. Profe, aparte Sí, de ponerle stop, ¿detuvo la simulación con el botón la S? sí, pero vamos a hacer una cosa, eh, vamos a salir de acá, vamos a eh, la configurar. No quiero detener mucho tampoco, porque si no, no. Vamos a llegar a ver el otro. Contador. Empaca así en el parcial, ingeniero, reiniciamos la compu hasta que anda. No, no debería pasarle, y si no, Gustavo lo va a tener en cuenta. Eh, de todas formas, la mayoría de las veces termina siendo un error de uno, que, que hasta que se da cuenta por ahí tarda. No sé si alguien vio alguna vez algo de programación de lo que sea, de PLC o de lo que sea, y por ahí uno piensa que hay algo que está fallando, pero no, es error de uno, digamos, generalmente. Voy a borrar este renglón, a ver si hay algo con la bobina reset acá. Y si no, ya pasamos al contador, así les explico las entradas y las salidas del contador. Yo ahí lo puedo programar, ingeniero, si quiere lo muestro rápido. A la bobina set y reset. ¿Sí? ¿Tengo quién habló? Claro, A ver, acá, ahí te. Fíjate ahí, sí puedes. ¿se ve ahí? Sí, perfecto. Adelante. Bien, ahí está. Ahí activo, saco. Fíjense que por más que y- él saque la entrada cero, digamos, la bobina set, donde todas las salidas que seteó, esa bobina set, que es la Q00, eh, entonces quedan seteadas por más que él la saque. Y él incluso con la Profe, salida, sí, pero ahí lo que difiere entre lo que nos está mostrando Andrés y lo que mostró usted es la sí. entrada. Usted en la línea 2 tenía otra entrada que era I01, si no me equivoco, Sí, pero eso es indistinto. Él lo que y él hizo, acá tiene la misma. él acá lo que sí, porque él está mostrando diferentes. La pueden fijar detenidamente si le agarran algo, pero fíjense que él en realidad lo que hizo es vincular la salida Q00 que se seteó con la bobina set, la puso como con un contacto de entrada vinculado a esa salida, digamos. Que bueno, que está en verde en este caso, en el segundo renglón, porque la salida 0 está en 1, digamos. Después, esa salida Q00 energiza la salida Q01. Es como que es un paso intermedio. Esto podría ser tranquilamente un M1 o un M0, pero no.
No sé por qué a mí no me anduvo, ya me voy a fijar bien. A lo Bueno, mejor metí un y ahora dedazo el en algo. reseteo. Claro, y él ahora lo resetearía con, fíjense que al pulsar la entrada 1, él activó la bobina reset que resetea el Q00. ¿Sí? Esa era la idea. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta del error que estoy cometiendo o si es algo mío. Bueno, gracias, Dejo de compartir, Andrés. ingeniero. Sí, De nada. Usted, a ingeniero, ver, tenía una entrada I vemos. 0.6, creo. Que Sí, quizás pero que esta no tiene es... clara esa entrada. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Sí, ahí vamos a hacerlo todo de vuelta. Vamos a dejar la 01. Esto me activa bobina set M1. Que no pasa nada. Vamos a hacer el M1 ahora, que esté acá. Y que me active, por ejemplo, una salida. Vamos a hacer la salida Q0.0. Es básicamente lo que hizo Andrés, pero en vez de estar usando una salida, estoy usando un byte interno. Y vamos a agregar el range loss acá, en donde vamos a hacer que la entrada I 0.0 me resete el byte interno M1. ¿Está calcado o no? Hay algo que no... O sea, excepto que no tienen las mismas entradas, el resto está igual. Porque el M1 que está acá también. Ahí está. Bueno. Acá están los controles. Activando el 1 debería activarse el byte interno. Ahí está. Quedó activado. Mucha atención esta bobina reset en verde acá. Y si yo activo el 0, me debería resetear. Ahí está, ahí ando. Bueno, ahora no va a andar obviamente porque me quedó activado esto. Pero ahí se reseteó. Ahí se seteó, lo saco, queda seteado y con la entrada 0, reseteo. Vas a saber lo que haya pasado. Después cuando vean el video, a lo mejor me detectan el error y me lo dicen. Bueno, vamos rápido, porque esos son en 35. No vamos a llegar a ver el contador, que quería mostrarle todo, que tiene muchas entradas y salidas. Vamos a poner acá un contador. Sí, acá vamos a poner una bobina común, así no hace mucho lío. Un byte interno M1. Recuerden ustedes las entradas, todas las entradas que tenía el contador. Todas las salidas, ahí la vamos a ir viendo una a una. A este le vamos a llamar para hacerlo ordenado 0.0 y 0.1. Eso pueden ser, por ejemplo, pulsadores conectados las entradas del PLC, que son las que me van a activar las diferentes entradas del contador. Para hacerlo fácil, pero si no, podría ser cualquier otra cosa. Y 0.2. Y acá, vale, este va a ser y 0.3. Tenemos las diferentes salidas. Esta le vamos a poner M2 y esta le vamos a poner M3. O sea, no son salidas, son byte interno del programa. Bueno, vamos a hacer que cuente un poquito menos, porque si no nos vamos a hartar. Vamos a dar 5. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cuáles eran las entradas y las salidas de nuestro contador?
Tenemos en lo que es las entradas, la R de reset, digamos, del que te lo lleva a cero, el contador, si estás contando, ponele en este caso, quedaste 5, vas 2, 3, 4, lo que sea, con el reset vuelves a cero, el set todo lo contrario, digamos, lo vas a llevar a 5, el conteo ascendente o el CU, que es para que cuente de uno hacia arriba, y el conteo descendente que va a contar de uno pero hacia abajo, es decir, le va a ir quitando una unidad al contador. Lo que teníamos, la salida, el empty, el done y el full. O sea, empty cuando nosotros llegamos a cero y le damos una vez más hacia abajo, se debería activar. El done cuando lleguemos al 5 y el full cuando nosotros lleguemos a 9.999 y le demos una más, digamos, ahí se me va a desbordar, pero hacia arriba. ¿Sí? ¿Eso para qué sirve? Para, en el caso que tengamos contadores conectados en cascada, para saber, para poder contar más de 9.999, bueno, o viceversa. Entonces, bueno, estaría todo bien conectado, lo vamos a guardar y nos vamos a ir a simular. Entonces, dándole, nosotros lo vamos a dar al conteo ascendente. Por ejemplo. El conteo ascendente era la entrada 2. Le damos un pulso a la entrada 2. Fíjense que el contador ya me contó 1. Si le doy de vuelta, 2. ¿Sí? Y así me debería ir, vamos a llevarlo hasta 5, 3. Sacar esto así lo ven, porque si no, no lo van a ver. 3, 4. Y ahora me debería activar la salida del tono. ¿Sí? O sea, quiere decir que llegamos a lo que nosotros lo habíamos configurado. ¿Qué va a pasar? Si sigo contando, el contador sigue contando. Va a seguir contando hasta 9.999 y se me desactiva la salida del tono. Podemos resetear ahora, como para que ustedes vean. O sea, estamos en 6. Acá nosotros tenemos puesto para que cuente este 5 y me mande la señal. Pero este sigue contando, ahora está en 6. Podríamos hacer también que cuando se active el DOM, le mandamos una señal acá, entonces te resetea y empieza a contar de vuelta, por ejemplo. Pero bueno, vamos a resetear ahora con la entrada 0. Fíjense que se resetea. Al llegar a 0, nosotros vamos a, si le damos un conteo descendente, se me debería activar el empty. ¿Sí? Así que vamos a darle con un 3. Y se me activa, fíjense, el desborde vaciado, el vacío, digamos. Llegamos al mínimo. 0, pero recuerden siempre 0 y un pulso más. Fíjense que se fue a 9.999, así que vamos a aprovechar eso. Le vamos a dar un pulsito más hacia abajo. Ahí estamos en 9.998. Bueno, vamos a ir para arriba entonces. Vamos a ir con el conteo descendente, con el conteo ascendente, perdón, con la entrada 2. Entonces estamos en 9.999. Le damos un pulso más y llegamos a 0 y se me activa el full, ¿sí? Se me desbordó ahora por el otro lado, ¿sí? O sea, llegamos hasta el máximo que puede contar el contador. Bien, ¿y cuál me faltaría? El set, que es la entrada 1. Así que sí, le damos al set. Profe, una consulta. Sí, Ahí cuando desbordó, si yo sí. paso de 1 a 2, o sea, sigo sumando, el full sigue. No, se borra. Cuando pasaste al 2 y eso ya se te va a borrar. Ahí lo hacemos si quieres. Fíjense el set que te lo lleva al valor, Ahí. te lo lleva al valor restablecido, no al 9.999. Y fíjate que capaz esto ya responde a tu pregunta, que cuando lo llevamos al valor ya se borró esto. Es decir, lo hace una vez. Mira, vamos a ir. Lo voy a resetear con el 0. Ahí me lo llevo a 0. Le vamos a dar un par para abajo con el 3.
pasa lo mismo que con el desborde descendente, digamos, fíjate que yo le vuelvo a dar una vez más y ya se me borra el conteo descendente. Tac, ahí se borra. ¿Sí? Y con el conteo ascendente pasa lo mismo. Si yo le doy al 2, estamos 9.999, 0. Ahí se me activó el desborde. Pero cuando le dé una vez más hacia arriba, entonces se va a borrar. ¿Sí? ¿Está claro? Esa Sí, sí, señal gracias. vos la deberías usar para lo que vos consideres. Así que ese sería entonces el contador, con todas sus O entradas sea, y todas sus salidas. ¿Alguien sería quería? imposible. Sí, ingeniero, sería imposible que dos salidas estén habilitadas simultáneamente en este esquema. Claro, exactamente. Habría que ver qué pasa si le llevamos el DON a 9.999. Pero no, porque te va a activar el 9.999 y el full va a darse cuando le des un paso más, digamos, y se te va a borrar el DON y se va a activar el full. Lo mismo si tenés el configurado acá, en vez de 5 en 0. Cuando llegue a 0 se te va a activar el DON, pero cuando le des un pulso más hacia abajo, se te va a borrar el DON y se te va a activar el empty. O sea que como que nunca estarían dos entradas al mismo tiempo. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, básicamente le quería mostrar esto para que ustedes tengan, bueno, para que les sirva para el jueves. Voy a compartir más. Voy a compartir. Ah, cierto que cerré sí, la máquina. Un segundito. O sea que el jueves vamos a tener que usar un contador. No lo sé, la verdad. No, yo se los explico como para que tengan nada, una ayuda extra en cuanto a PLC, que por ahí no vimos tanto, y les sirva en el caso que Gustavo nos tome. No sé qué les va a tomar Gustavo. De hecho, no creo que lo tengan todavía. Bueno, cinta. 5 minutitos y ya los dejo. Esto era donde habíamos quedado. Básicamente, activamos la entrada 7 y me activaba la salida 4. ¿Qué es lo que era la entrada 7? Era el start y me activaba la salida 4, que era el motor del medidor de altura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? No lo vamos a programar porque sería muy sencillo. Lo que va a pasar con esto es que, y se los dice acá el manual, que el motor de altura solo va a funcionar mientras yo tenga presionado el botón Start, que es un pulsador. ¿Sí? Cuando yo lo suelto el pulsador se me para el motor, entonces no cumple ninguna función, es lo que le dice acá abajo. Obviamente el programa no es satisfactorio, o sea, el motor funciona únicamente cuando está el botón de Start apretado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer lo que es acá, cuando el X7 es verdad, o sea, el botón de Start está presionado, la salida 4 funciona. Entonces, ¿qué es necesario? Bueno, te va hablando. Todo esto es como bastante didáctico para que ustedes lo entiendan. Entonces, acá aparece en la famosa bobina set, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando nosotros apretemos el X007, me setea el byte interno M1. Entonces, en otro renglón, este byte interno me activa la salida I004, es decir, el motor del medidor de altura. ¿Pero qué va a pasar? O sea, va a setear, entonces el motor va a empezar a funcionar y va a funcionar continuamente. El medidor de altura es como un dispositivo que va subiendo y bajando, ¿sí? Entonces va a quedar subiendo y bajando continuamente. Subiendo, bajando, incluso no lo vamos a poder parar, no tenemos forma de pararlo porque no hay ningún botón de stop acá ni nada. Entonces, tampoco es un programa satisfactorio, digamos, no, va a quedar funcionando. Entonces acá dice, detectando el punto muerto superior. Para eso nosotros tenemos un contacto que está conectado a la entrada X002, en este caso un tipo normal cerrado, que va a ser el punto muerto superior. Entonces, ¿qué va a constar este programa? Básicamente que cada uno de estos pasos, nosotros cuando teníamos la posibilidad de hacerlo en el laboratorio, lo íbamos, ¿qué hacíamos? Lo programamos acá, ¿sí? Después nosotros
lo podemos mandar al PLC. O sea, acá nosotros le damos conectar, acá no lo tengo conectado, pero establecemos comunicación y transportamos el programa al PLC de la cinta transportadora, y todo lo que nosotros hacemos acá lo va ejecutando el PLC de la cinta. Entonces, cada uno de estos pasos los vamos viendo. Entonces, vamos viendo que en el primer caso, solo el motor funciona cuando aprieto el botón Start. En el segundo caso, el motor queda loco, digamos, se queda funcionando continuamente. Entonces, tenemos que tener algo que me lo frene el motor. ¿Qué es lo que me lo frena al motor? Bueno, contacto X002 o X2, digamos, que es el que está conectado en la entrada 2, que me resetea M1. ¿Sí? Entonces, vamos un poquito para arriba. ¿En qué página estábamos? Si les pongo algo más fácil. Página... Se me tapa todo con esto. Página 37. Voy a ir a la de los contactos del PLC. Acá está. ¿Sí? Fíjense en la entrada. La 2 era, ¿no? La 2, tenemos el HTDC, que es el punto muerto superior de el medidor de altura. ¿Sí? Incluso tenemos, si queremos frenarlo, que por ahí lo hacemos, porque si no la cinta queda loca, tenemos el X0, el stop. Entonces lo programamos nosotros para que se frene cuando apretamos el stop. Así que bueno. Detectando el punto muerto superior. ¿Qué hacemos? Cuando le damos a Start, arranca el medidor de altura, o sea, la salida I04. Debería haber fijado en... Pero bueno, la salida I04 del medidor de altura, el motor del medidor de altura, ¿sí? Este es el punto muerto superior y le botón Start. Por medio de un contacto de un byte interno, se setea el byte interno M1 y me activa la salida 04. Y cuando llegamos al punto muerto superior, por medio de este contacto auxiliar, digamos, reseteamos M1. Entonces, de esa forma, cuando el medidor de altura llegó a su punto muerto superior, se me frena y ya queda como que eso quedó configurado, digamos, quedó listo para arrancar. Eso sería como el primer paso. O sea, el medidor de altura lo llevamos a su punto muerto superior. Acá estaría dado en lista de instrucción, ¿sí? Todo eso que hicimos nosotros está dado en lista de instrucción. Lo mismo, exactamente igual es para el caso del medidor de ancho, ¿sí? De diámetro. Nada más que tenemos diferentes entradas y salidas, porque tenemos el motor del medidor de ancho, es en este caso el 14, la salida 14, y en este caso el punto muerto superior del medidor de ancho es el 10. Y bueno, la start obviamente es el X7. Entonces, hacemos exactamente lo mismo en lo que dice acá con el medidor de ancho. ¿Sí? O sea, el mismo programita que hicimos acá arriba lo hacemos con el medidor de ancho. Entonces, una vez que configuro tanto el medidor de altura como el medidor de ancho, pasamos ya a dispensar una parte. O sea, a alargar una arandela. Acá les va diciendo a ustedes, bueno, acá les va hablando, la operación siguiente que se requiere es dispensar una parte, una arandela, y que arranque la cinta una vez que se dispensó esa arandela. Es decir, que ahora vamos a tener que activar, fíjense, el dispensador está en la salida número 2, y la cinta, que es el conf, está en la salida 03. Y vamos a usar unos bytes internos, que acá los llaman flags. Son bytes internos del programa, digamos, que van a estar asociados al dispensador y a la cinta. Ya terminamos, les estoy explicando un poco para que ustedes entiendan cómo se va programando. Entonces fíjense cómo va tomando forma esto. ¿Qué va a pasar? Tenemos con la entrada 007, o sea, con la entrada 7, se me setea el M1, que es un byte interno asociado al motor del medidor de altura. El byte M4, el byte interno M4, que está asociado al medidor de ancho, y se me setea el M2, que está asociado al dispensador. Pero no son salidas, son bytes internos, ¿sí? O sea, no se me está activando ninguna salida. Ahora sí, en el paso siguiente, el M1 me activa
el motor del medidor de altura. Y esto es lo que habíamos hecho recién. El- ¿Cómo se llama? Perdón. El contacto auxiliar que tenemos nosotros, que para montar el punto muerto superior, me resetea ese motor del medidor de altura y me setea el M3, que el M3 es un byte interno que está asociado a la cinta superior. Top-com sería de conveyor, no sé cómo se pronuncia, pero la cinta superior. Si lo estoy mareando, bueno, la idea es que les explico hasta acá y ya cortamos. ¿Qué va a pasar? Entonces dijimos, contacto auxiliar del punto muerto superior del medidor de altura me resetea el motor del medidor de altura y me setea el M3, que es un byte interno asociado a la cinta superior. Fíjense, acá arriba se me seteó el M4. El M4, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a estar activando la salida 14, que si no me equivoco era también la del medidor de ancho. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo que se energizó el motor del medidor de altura, también se me energizó la del medidor de ancho. Entonces, esos dos elementos van a energizarse al mismo tiempo. Y la salida en la entrada 10, que va a ser un contacto que me indica el punto muerto superior del medidor de ancho, me frena el byte interno de este M4, haciendo que se me frene el medidor de ancho. Lo estoy mareando, pero no importa. También con este start se me activó el byte interno M2, que el byte interno M2 me activó la salida 2, que es el dispensador. ¿Sí? Y el M3, que el M3 se había activado por acá abajo, si se acuerdan, una vez que habíamos llegado al punto muerto superior del medidor de altura, ¿sí? Se activó este contacto y este fue, en definitiva, el que me activa la cinta. Es decir, que hasta ahí, ¿qué es lo que hicimos con todo este diagrama? Básicamente, llegamos al punto muerto superior, el medidor de altura, el medidor de ancho, dispensamos una pieza y arrancó la cinta. ¿Qué va a pasar si tuviéramos la posibilidad de cargar ese programa en el PLC de la cinta? Bueno, lo que va a pasar es que la pieza va a seguir y seguir y seguir y va a llegar hasta el final porque no hay nada que frene la cinta y no configuramos ningún tipo de sensor ni nada. Los pasos siguientes, ¿cuáles son? Que cuando llegue al sensor óptico frene, ahí le configuramos un temporizador para que una vez que se reactiva la cinta, al cabo de un cierto tiempo me frene debajo del medidor de altura, lo mismo para el medidor de ancho, ya va a haber pasado por nuestro detector de tipo inductivo, entonces ya vamos a, combinando el sensor óptico y el inductivo, vamos a saber si es plástico o es metálico, entonces todo eso lo vamos a ir programando, lo iríamos programando si pudiéramos hacerlo hasta llegar a todas las configuraciones. Pero fíjense que todo lo que se hizo únicamente para estos tres pasos, ¿no? Estamos por el renglón número 17, el programa debe tener como 100 y pico, no me acuerdo, el programa completo. 137, sí, un montón. De como 200 pasos. No. Imagínense que le erramos en uno y hay que encontrarlo. Pero realmente es muy lindo porque se entusiasman bastante y aprenden mucho. Así que espero que pronto podamos volver a hacerlo. Espero que les haya quedado claro. La idea de esto era que un poco puedan visualizar la lógica del PLC, ¿no? Dónde están conectados los sensores o las señales y dónde están conectados los dispositivos como son los electroimanes, los motores de corriente continua, o sea que algunas cosas cuando están conectadas a la entrada y cuando están conectadas a la salida, y cómo se va siguiendo por ahí este manual para ir entendiendo la lógica. Espero que les haya servido y conmigo nos encontramos el lunes para ver un último tema que va a ser lo que es motores paso a paso y servomotores. Una vista muy rápida, así ya pasamos al hecho parcial. Bueno, gente, nos vemos. Perdón por ¿Puedo hacer la... una consulta? Sí.
Diga. Sobre el trabajo le quiero mostrar más o menos. Sí, cómo no. El resto, si tienen que entrar a otra clase o algo, no hay problema. Ok, nos vemos. Nos vemos. Perfecto, ingeniero, gracias. Hasta luego. Chao, chao.